Buenos días, amigos, colegas, futuros colegas. Como prometimos, hoy hablaremos de las tendencias historiográficas realmente actuales, es decir, que se manifiestan en el siglo XXI más que en el siglo XX, siempre desde un ámbito internacional. Estamos hablando de grandes tendencias, sobre todo del ámbito europeo-americano en el que nos encuadramos, ¿no? Y la mayoría de los que estáis oyéndome, ¿no? Entonces hablaremos de las tendencias últimas en la historiografía española más adelante, porque es obvio que después en cada país pues se da una plasmación concreta de esas tendencias internacionales que hay que analizar eso en concreto, ¿no? En el año 2001 sacamos a la luz en Historia Debate un manifiesto historiográfico que hasta ahora ha sido firmado por 623 historiadores y profesores de historia de 39 países. En el preámbulo hacíamos un balance de cuál era la situación historiográfica mundial en ese momento, ¿no? Y nos salían 5 grandes corrientes, ¿no? Positivismo, anales, marxismo, posmodernismo, nuevos paradigmas. Realmente las dos últimas eran nuevas de verdad, ¿no? Porque el positivismo venía de muy atrás y de menos atrás, pero también del siglo pasado, el marxismo y anales, que todas estas 5 tendencias pues estaban activas, ¿no? En los comienzos del siglo XXI, por lo tanto tenemos que hacer referencia a ellas siempre para las más antiguas en su formulación actual. Realmente esas 5 quedaron en 4, porque nos dimos cuenta que había que valorar conjuntamente, a pesar de las diferencias que puedan existir, la escuela de anales, la historiografía marxista, con algunos sectores avanzados de tipo neopositivista, lo que se llamó los nuevos historiadores. Nosotros llamamos el paradigma común de los historiadores del siglo XX, también se ha llamado la revolución historiográfica del siglo XX. Paradigmas compartidos, los 4, me voy a referir los más importantes, ¿no? Lo primero, en el concepto de historia, lo vimos ya en el episodio primero, de la coincidencia entre la propuesta de Marc Bloch de la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, con la propuesta de H. Carr, la historia de la sociedad en el tiempo, más o menos lo mismo, dejando de lado ya lo que era el objetivo principal en cuanto a protagonismo histórico del positivismo decimonónico, es decir, la historia de los grandes hombres. El segundo paradigma compartido es la relación pasado, presente, futuro. Ya lo sabéis, analizar el pasado para comprender críticamente el presente y ayudar a plantear un futuro mejor. La relación pasado-presente, digamos, no hay diferencias entre el planteamiento de análisis y el planteamiento marxista, y cara a la relación, cara al futuro, cara a la relación pasado, presente y futuro, pues en ese tercer componente, pues sí que hay algo de diferencia, ¿no? Insiste más bien el marxismo que Anales en la utilidad de la historia para construir un futuro. Digamos que desde el punto de vista marxista, digamos que el ejemplo es la obra de Joseph Fontana, Historia, análisis del pasado y proyecto social. Tercer paradigma compartido entre los nuevos historiadores del siglo pasado sería reemplazar, por tanto, la historia biográfica, evenencial, la historia batalla, la historia institucional, diplomática, política, por una historia económica, social, de mentalidades, utilizando la interdisciplinariedad de la historia con la sociología, con la economía, con la antropología, con la
con la psicología, ¿no? Eso ha sido muy importante, y podemos resumirlo, sería el cuarto paradigma compartido, pues el paso, que significa el paso de la historia relato, la historia historizante, que decía Lucien Febvre, hacia una historia más explicativa que descriptiva, a una historia que va al fondo de los problemas, a una historia problema, ¿no? Esto sería, digamos, el perfil paradigmático de lo que ha sido en la historia de la historia, pues la segunda revolución científica. La primera fue a finales del siglo XIX, protagonizada por el positivismo. Siguiendo, por lo tanto, esa teoría de Kuhn, las nuevas historias del siglo XX significaban eso, la segunda revolución científica de nuestra disciplina. Después vino la crisis, por razones endógenas, pero también externas de contexto, una crisis de la historia que ha dejado de hablarse hace mucho ya de eso, pero se hablaba mucho a finales del siglo XX de la crisis de la historia, y además teníamos datos para demostrar que existía, porque vivimos un retroceso de la influencia de la escuela de Annales por un lado y también del marxismo historiográfico, en este segundo caso más que en el primero, sobre todo también por razones de tipo ideológico, de tipo político. Naturalmente, esta crisis de la historia como disciplina, tal como se entendía en el siglo XX, pues se inicia con la caída del muro de Berlín, que no solo agudizó la crisis del marxismo, sino que afectó a todas las corrientes políticas y también culturales y también académicas, como la historiografía del siglo XX, que se regía un poco por la idea de progreso, ¿no? Por lo tanto, ahí ha habido un retroceso y nos vimos afectados con una doble crisis. Por un lado, la crisis interna de nuestra disciplina, y por otro lado, pues la crisis de la idea de progreso que había iluminado de todo el siglo XX e incluso yo diría también el siglo XIX en gran medida, y que entra en una crisis aparentemente irreversible, ¿no? Son los años 90 donde pues emergen con mucha fuerza pues el neoliberalismo, el neoconservadurismo, y eso más el propio agotamiento de la revolución historiográfica del siglo XX, pues da lugar a una polarización en nuestra disciplina académica, profesional. Yo hablaría de dos extremos y un nuevo camino, ¿no? Los dos extremos es, por un lado, los que retroceden hacia el positivismo clásico, buscando las certezas que se habían perdido por la crisis de Annales y del marxismo, ¿no? Y por el otro lado, es decir, realmente en el otro extremo, la irrupción del positivismo en nuestro campo disciplinar, desde la literatura y la crítica literaria, fundamentalmente negando que la historia fuera una ciencia y pretendiendo que la historia que hacemos los historiadores profesionales, pues en el fondo no era más que una rama de la literatura. Esta segunda reacción, que parece una fuga hacia adelante, en realidad es una fuga hacia atrás, porque nos hace retroceder a la historia cuando estaba mezclada con la ficción, es decir, antes de la primera revolución científica de nuestra disciplina, protagonizada por el positivismo. Pues digo que el posmodernismo historiográfico tuvo escasa influencia, si acaso más en el mundo anglosajón, en fin,
pero minoritaria en el ámbito al que euroamericano al que nos estamos refiriendo aquí, pero no por eso no deja de ser interesante, porque es el otro polo, ¿no? El otro polo del extremismo con el que se ha reaccionado ante la crisis de la historia, entre los que se han refugiado en las viejas certezas del positivismo y los que simplemente pues renunciaron a la historia como ciencia. Ya digo que fueron muchos más los primeros que el segundo. Decía, dos extremos y un nuevo camino. Un nuevo camino es lo que hemos llamado los nuevos paradigmas, donde de lo que se trata es de lo que se trata es de apoyarse en los avances que ha supuesto la revolución historiográfica del siglo XX, con sus luces y con sus sombras, para seguir innovando y sobre todo para adaptar nuestra disciplina a los tiempos de la globalización. Ya dije que ahí nos encuadramos como miembros y en mi caso como coordinador fundador de la Red Académica Internacional Historia y Debate, que iniciamos nuestra andadura desde el punto de vista de los congresos en el año 1993, desde el punto de vista ya de la formación de una tendencia, de un movimiento y el aterrizaje en Internet, la existencia de Historia y Debate como una red a partir de 1999. No somos los únicos, hay otras iniciativas que tratan de ir más allá de la historiografía del siglo XX sin echar con el agua sucia el niño por el agujero de la bañera. Yo me gusta poner siempre como ejemplo la historiografía norteamericana. Por ejemplo, 3 iniciativas también actuales, siglo XXI, aunque algunas son de origen anterior, pero que se desarrollaron en el actual siglo, de interés en este sentido, que nosotros solemos incluir en nuestros congresos. Como sabéis, hemos realizado 4 hasta ahora. Una es esa versión del compromiso desde la profesión, no desde una ideología, del compromiso desde los valores, etcétera. Es la asociación que estuvo muy activa durante la guerra de Irak de historiadores contra la guerra. Muy interesante. Otra cosa muy interesante también es el planteamiento de la historia mundial como historia global, es decir, una consecuencia de la globalización es que aparece un nuevo ámbito para la investigación que hay que retrotraer hacia el pasado, cuando estamos hablando de culturas que fueron internacionales, que alcanzaron continentes enteros, incluso más allá de eso, ¿no? Muy interesante. Y después también, por ejemplo, la historia pública, historia aplicada, que plantea como función primera, no última, del historiador, pues dirigirnos al público, no que quiere ir más allá de la endogamia académica de los historiadores que escriben para sus propios colegas, que es una aportación muy interesante contra el academicismo de nuestra disciplina, y es una respuesta a la necesidad de hacer una historia que en este momento no solo está presente en los departamentos de historia de las universidades y de determinados centros de investigación, sino están presentes también pues, en Internet, en los museos, en las bibliotecas, en la gestión cultural, en muchos sitios. Bien, el problema que tienen estas propuestas es que en realidad son temas nuevos a investigar, líneas de investigación, especialidades, no cumplen ese criterio que hablábamos en el episodio anterior, de que para poder hablar de una tendencia pues tiene que haber una propuesta conjunta al conjunto de los historiadores. Por lo tanto, se tratan de iniciativas interesantes, pero digamos que un poco desarticuladas. En fin, 20 años después del manifiesto historiográfico Historia y Debate, que podéis consultar en la web
Historia de Debate y está publicado en muchos otros sitios, podemos decir que cuando hablamos de 4 tendencias generales de nuestra disciplina, con las que entramos en el nuevo siglo, que hoy se han reducido realmente a 2. Es decir, la historia en el cambio del siglo XX al siglo XXI se ha acelerado mucho y en la historiografía también. Yo pienso que en este momento esas 2 alternativas son o retornar al positivismo o seguir avanzando con los nuevos paradigmas. Que el futuro de nuestra disciplina depende de cuál de estas tendencias internacionales triunfe, ¿no? Y de momento yo, que los que me conocéis ya sabéis que soy un optimista histórico, no solo de la razón, no solo de la voluntad, sino también de la inteligencia. De momento hay que reconocer que la partida la están ganando los partidarios, muchas veces jóvenes, o la mayoría jóvenes, no solamente colegas ya que por su edad, etcétera, ni siquiera llegaron a embarcarse en un momento dado con los anales, con el marxismo. Yo hablo del relevo generacional, de que muchos jóvenes, viendo, digamos, la excepción de sus profesores con el marxismo, con anales, etcétera, muchas veces, digamos, ausentes de todos los grandes debates y propuestas actuales que se dan fundamentalmente en Internet, pues se refugian en las viejas certezas del positivismo. Es un retorno al siglo XIX en pleno siglo XXI, protagonizado por una parte de nuestra juventud que está en formación o que está empezando a investigar o que quiere, pues, y tiene posibilidades de ser profesores universitarios y dedicarse a la investigación. Entonces, claro que sí, nos preocupa mucho, por eso insistimos que hay que avanzar hacia adelante, no retroceder en cuanto a lo que es o debe ser la disciplina de la historia en el siglo XXI, porque hay también, otra vez, el contexto que no siempre nos resulta favorable, unas grandes tendencias a mercantilizar los resultados de la investigación, los estudios universitarios, y que pueden, y lo intentan, reducir, pues, el ámbito en este caso de las ciencias humanas, de la historia, pues a la pura erudición, sin que o bien, y no sé qué es peor, que intenten esos poderes actuales manipular la historia un poco al objetivo, en función de objetivos ideológicos, políticos o desde el punto de vista del Estado, generando historias oficiales, pero siempre eliminando el carácter crítico y autónomo que tiene nuestra disciplina y su compromiso de luchar por un mundo mejor desde la profesión de historiador, sin renunciar nunca a nuestra autonomía. Bien, ahí estamos, seguimos con nuestra tarea historiográfica y académica, pero que también es social y antropológico y actual. Recomendamos como lecturas para saber más sobre esto de las tendencias historiográficas actuales, como siempre, 2 textos y dos elementos multimedia. Los 2 textos son el paradigma común de los historiadores del siglo XX, por un lado, y oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo, que los tenéis en mi web personal. Y los 2 vídeos, que también están en versión audio, podcast, etcétera, son dos conferencias que muchos conocéis porque ya en YouTube tienen decenas de miles de visualizaciones. Una es la panorámica actual de la historiografía internacional, que di ya hace un tiempo en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, y la otra es historiográficas actuales del positivismo al nuevo paradigma, que di por videoconferencia para la Universidad de Chihuahua también hace un tiempo.
fin, nada más por hoy. El próximo episodio será sobre el positivismo historiográfico. Muchas gracias.